¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a presentarles a ustedes lo correspondiente a la clase del día jueves, eh, retomando el tema que se trató el pasado lunes y es lo referente a las cesantías. Como ustedes ven, dice claramente la diapositiva, el auxilio de cesantías es una prestación social que constituye un ahorro obligatorio para cuando el trabajador quede cesante o desempleado regulado a partir del artículo 249 del Código Sustantivo del Trabajo. Las cesantías consisten en una especie de auxilio que se paga al trabajador al finalizar el contrato, el cual corresponde a un salario mensual por cada año de trabajo o proporcional si el tiempo de trabajo es menor. Tenga presente lo siguiente entonces. Por año laborado tiene derecho por concepto de cesantías a un mes de salario. Si no laboró todo el año completo, se le pagará proporcional al tiempo trabajado, de forma proporcional. Eso ya lo había indicado, pero se lo reitero. Si el trabajador tiene un salario mensual, a manera de ejemplo, de 2 millones de pesos y trabaja un año completo, recibe, por concepto de cesantías, 2 millones de pesos. Caso contrario, si trabaja medio año, pues será 1 millón de pesos. Y esto porque no cumplió la totalidad del año trabajado. Entonces, ahí son 6 meses, es la proporción correspondiente. 6 meses equivale en materia de cesantías a 1 millón de pesos, según este ejemplo. Sea, sea el momento para reiterar algo que es vital y que yo solicito en los exámenes. Escúcheme lo que le digo, que aún resta un 50% por calificar. Tenga presente esto. Si yo le hago una pregunta a usted en un examen cualquiera, usted debe ajustarse a lo que estrictamente trae la ley. No modifique la ley. No escriba cualquier cosa por escribirla. Eso no lo puedo yo aceptar, porque eso es contrariar la ley. Si aquí el artículo 249 trata el auxilio de cesantías en los términos que le estoy manifestando, usted al responder un examen no debe modificar la norma, no debe modificar lo que trae la ley. No es aceptable eso, no es aceptable. El único que modifica la ley es el legislador que lo puede hacer. Ni profesores, ni abogados, ni estudiantes pueden modificar la ley. Respuesta que no esté conforme a la ley no es viable, no se puede aceptar. Entonces, el artículo 249 trata lo pertinente al auxilio de cesantías. Si a usted se le pregunta en un examen, que seguramente le voy a preguntar, debe dar su respuesta conforme a la ley, no lo que usted cree o lo que ha escuchado o lo que se le viene a la cabeza en el momento de presentar el examen, que yo no le valido eso, ni le valido aproximaciones. O es la norma o no es la norma. Entonces, que sea el momento para recordarles tal circunstancia. Ahí les planteo lo que se llama el régimen tradicional de cesantías. Es cuando yo les hablé en su momento de aquellos trabajadores vinculados antes del 1 de enero de 1991, donde se toma en cuenta todo el tiempo laborado y no se liquidan las cesantías de forma anual. Se dice, y en la diapositiva está, se conoce como un régimen tradicional de cesantías el que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 1990 y que fue reemplazado por el sistema concebido en la Ley 50 de 1990, que es el régimen que está vigente para la mayoría de los trabajadores, incluyendo a ustedes, porque, como decía en clase, si el contrato de trabajo comienza después del 1 de enero de 1991, se aplica
el cambio en el régimen de cesantías en el que las cesantías se liquidan anualmente y deben ser depositadas en un fondo a más tardar el 14 de febrero. Pero como hay personas que están en el régimen llamado tradicional, donde se toma todo el tiempo laborado para efectos de liquidar las cesantías, hay que enseñar este tema igualmente. Dice la diapositiva, antes de la entrada en vigencia de la ley 50 y 90, que creó el actual régimen de cesantías, que son anualizadas, operaba lo que hoy se conoce como el régimen tradicional de cesantías o cesantías retroactivas. Este régimen correspondió inicialmente a lo señalado en el artículo 17 de la ley sexta del 45 y se caracterizaba porque se paga al final del contrato de trabajo. O sea, es una norma en ese régimen de cesantías tradicional o retroactivas que data desde el año 45, artículo 17, ley sexta. En el régimen tradicional de cesantías, el empleador liquidaba anualmente las cesantías, pero no se pagaban al trabajador ni las consignaba en un fondo de cesantías porque no existían esos fondos. Justamente, estos fondos aparecen con la llegada de la ley 50 de 1990. Antes no existían esos fondos. Como les decía yo en clase, ese dinero lo mantenía el empleador en su poder, sino que las acumulaba para pagarlas al finalizar el contrato, al finalizar el contrato. Sí que las cesantías las acumulaba el empleador para ser pagadas directamente al trabajador solo al finalizar el contrato de trabajo. Las acumulaba el empleador y cuando terminaba el contrato, pues el empleador le cancelaba la totalidad de las cesantías al trabajador. Recuerde, las tenía el empleador en su poder. Que les hice un ejemplo en el tablero sobre un caso correspondiente a este régimen tradicional o con retroactividad en las cesantías. Liquidación de cesantía en el régimen tradicional. Las cesantías retroactivas en el régimen tradicional se liquidaban con base al último salario devengado por el trabajador en términos del artículo sexto del decreto 1160 de 1947. Comillas. De conformidad con lo dispuesto por el decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantías a que tenga derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornada devengado, a menos que el sueldo o jornada haya tenido modificaciones en los 3 últimos meses, en cuyo caso la liquidación será por el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo de servicio si este fuera menor de 2 meses, a 12 meses. Eso todavía está vigente en el régimen tradicional de cesantías. Se toma el último salario y con fundamento en este se calculan las cesantías. Si ha habido variaciones en los 3 últimos meses, se liquidan de forma promediada en los 12 últimos meses. O si siempre ha existido variaciones y el tiempo es menor a 12 meses, pues se promedia, se promedia. Me hicieron una pregunta, recuerdo, y ahí indiqué, se saca un promedio mensual si el salario, si el salario ha variado. Es el ejemplo de aquellos, se los indiqué, de aquellos trabajadores como de los vendedores que tienen una base fija y unas comisiones que les dije a ustedes que las comisiones constituyen salario conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces hay variación en el salario, por consiguiente hay que promediar.
Si el contrato fue 4 meses y el salario fue variable, se promedia para sacar el promedio mensual y poder determinar a cuánto ascienden las cesantías de ese trabajador. Vigencia del régimen tradicional de cesantías. El régimen tradicional de cesantías mantuvo vigencia para todos los contratos de trabajo firmados hasta antes del 31 de diciembre de 1990. Atención a las fechas que son muy importantes. Las fechas en derecho son muy importantes porque la fecha determina hasta aquí se aplica una norma y de aquí en adelante se aplica otra diferente. Las fechas son muy importantes. El artículo 98 de la Ley 50 del 90, en su numeral primero, señala, comillas, el régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el capítulo 7, título 8, parte primera y demás disposiciones que lo modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley. Lo que le decía, hay trabajadores vinculados antes de esta fecha a los que se les sigue aplicando el régimen tradicional o régimen con retroactividad. No se les aplica el régimen en el que se calculan las cesantías anualmente para ir a un fondo. La norma lo dice y ahí tiene escrito usted lo que trae la norma. Ahí está escrito. Entonces, ¿qué se debe hacer? Cumpla la norma. La ley 50 del 90 entró en vigencia el 1 de enero del 91, ya lo he mencionado. Cambio de régimen tradicional de cesantías. Cambio de régimen tradicional de cesantías, perdón. La misma norma previó que quienes estaban sometidos al régimen tradicional pudieran cambiarse al nuevo régimen creado por la ley 50 del 90. Pudieran, no era obligatorio. Comilla, los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia de esta ley podrán acogerse al régimen especial señalado en el numeral segundo del presente artículo, para lo cual es suficiente la comunicación escrita en la cual señale la fecha a partir de la cual se acoge. Es decir, nuevamente, manifestarles que eso es opcional. Le comunica por escrito, si lo dice la norma, por escrito, no verbal, no por la llamada por un teléfono, no. La norma es clara en decir comunicación por escrita del trabajador al empleador en el sentido de que se va a acoger al nuevo régimen de cesantías, implica que sus cesantías van a ir a un fondo, como lo que ocurre con aquellos que empezaron a trabajar a partir del 1 de enero de 1990. Esta norma fue reglamentada por el decreto 1176 de 1991, que en su artículo segundo señaló: recibía la comunicación de que trata el artículo anterior, el empleador deberá efectuar la liquidación definitiva del auxilio de cesantías junto con sus intereses legales hasta la fecha señalada por el trabajador, sin que por ello se entienda terminado el contrato de trabajo. ¿Qué es esto? Si el trabajador le dijo, me voy a pasar al nuevo régimen, pues el empleador liquida las cesantías que le deba hasta ese momento, se la liquida con retroactividad y en adelante ya se sabe que el trabajador ha determinado pasarse a la nueva ley y que sus cesantías van a ser depositadas en el fondo. Y como dice la norma, eso no significa que el contrato se haya terminado. Simplemente que el trabajador cambió lo pertinente a la cancelación de las cesantías. Se cambió de régimen y se acoge a la nueva norma. La comunicación del trabajador al empleador mediante la cual se acoge al nuevo régimen de cesantía debe enviarse
por lo menos con un mes de anticipación. Eso es lo que trae la ley. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Debe enviarse por lo menos con un mes de anticipación. Si la ley dice un mes, es eso, no 20 días, no una aproximación, un mes de anticipación. Es la ley y es lo que hay que cumplir. Continúo. Trabajadores que tienen derecho al auxilio de cesantías. Todos los trabajadores vinculados mediante contrato de trabajo tienen derecho al auxilio de cesantías, incluido el servicio doméstico. Los trabajos ocasionales o accidentales, los que estén en periodo de prueba. Mire, la norma es muy clara. Todos los que tengan contrato de trabajo tienen derecho al auxilio de cesantías. Contrato de trabajo, no otro tipo de contrato, no contrato civil, no contrato por prestación de servicio, contrato de trabajo. Se incluye empleados de servicio doméstico, los trabajadores ocasionales o accidentales, los que estén en periodo de prueba. Trabajadores ocasionales accidentales, se los recuerdo, se los dije al principio del curso, son aquellos que prestan el servicio por un término no mayor a 30 días en labores que no hacen parte de lo que ordinariamente realiza el empleador. Esos son los trabajadores ocasionales o accidentales. El contrato no puede ser superior a 30 días. La labor diferente a la que ordinariamente realiza el empleador. Y trabajador que está en periodo de prueba, no importa que esté en periodo de prueba, tiene derecho al auxilio de cesantías. Se le pagará proporcional a la duración del contrato. Si es que el contrato se le termina estando en periodo de prueba. Si pasó el periodo de prueba, pues igualmente tiene derecho al auxilio de cesantía y ese tiempo que correspondió al periodo de prueba se le tiene que contar para efectos de liquidar las cesantías. La cesantía la debe pagar el empleador, pues es una prestación social a su cargo. El empleador es el que debe pagar las cesantías, es una prestación social a su cargo. Por regla general, las cesantías se deben consignar al fondo de cesantías al que esté afiliado el trabajador y no se debe pagar las cesantías directamente al trabajador, excepto en los casos señalados a continuación. O sea, la norma general es que la cesantía se consigna en un fondo, al fondo en el que el trabajador esté afiliado. La norma general es que no se le pueden pagar las cesantías directamente al trabajador, salvo algunos casos. Sigue diciendo o se sigue anotando en la positiva. En principio, las cesantías se pagan directamente al trabajador cuando termina el contrato de trabajo. De modo que, mientras el contrato de trabajo esté vigente, el empleador no le debe entregar las cesantías al trabajador, sino que debe consignarlas en el fondo de cesantías, a no ser que ocurran las siguientes situaciones. Y es lo siguiente. Terminación del contrato de trabajo. Al terminar el contrato de trabajo, el empleador debe liquidar y pagar al trabajo las cesantías a que haya lugar. Ya lo dije en la clase del lunes. Al terminar el contrato de trabajo, el empleador debe liquidar y pagar al trabajo las cesantías a que haya lugar. También se las pagará directamente al trabajador en el caso de inversiones relacionadas con vivienda. Inversiones relacionadas con vivienda, no con otra cosa. Es clara la norma, inversiones relacionadas con la vivienda. Y en la otra diapositiva se amplía esta situación. Adquisición de vivienda. En caso, el segundo caso, o sea, invertirlo en vivienda, es un poco más complejo y está regulado por el artículo 256 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 256 del Código Sustantivo del Trabajo. Nuevamente, si el legislador ha dicho que existe una norma sobre ese tema, es la norma que el legislador estableció, no es la norma que se quiere inventar el empleador, no es la norma que se quiere inventar el trabajador, y mucho menos la norma que se le ocurre al estudiante anotar en un examen.
Y los artículos 22132, 22133 del decreto 1072 de 2015 y corresponde básicamente a los siguientes casos. Básicamente a los siguientes casos. Para adquirir vivienda, para adquirir un lote o terreno para construir vivienda, para construir vivienda sobre terreno de propiedad del trabajador y de su cónyuge, para ampliar, modificar y reparar la vivienda propiedad del trabajador o de su cónyuge, para pagar la hipoteca, para pagar impuestos que afecten realmente la casa como es el impuesto predial. Solo en los anteriores casos puede pagar directamente al trabajador las cesantías y cuando el retiro sea para inversiones relacionadas con vivienda, el empleador debe verificar, mire lo que dice, verificar que el trabajador efectivamente invirtió las cesantías en lo que debía de acuerdo a la ley. Esto es muy importante porque si el empleador, desconociendo la norma, le entregó las cesantías al trabajador y no verificó que efectivamente las utilizó para lo que trae la norma, el empleador va a ser sancionado. La pregunta es, ¿y cómo hace para verificarlo? Pues sí, hay muchas formas de verificar. Tráigale facturas, cualquier medio probatorio ideal sirve para ello. O asista al lugar donde se va a realizar la vivienda o pida copia del impuesto que debe. Lo importante es que el empleador verifique. No es simplemente le entrego la plata y usted verá qué hace con ella, porque la norma le está diciendo que debe verificar que efectivamente invirtió las cesantías en lo que debía de acuerdo a la ley. ¿Quién lo va a sancionar si esto no se cumple? Si llega una denuncia ante un inspector de trabajo, el inspector lo va a sancionar por haber violentado la norma con respecto a la entrega directa de las cesantías al trabajador. Si el legislador estableció estas condiciones es para que se cumplan y hay un organismo del Estado encargado de hacer cumplir la norma. Continúo. Y aquí vienen las sanciones por pagar irregularmente las cesantías directamente al trabajador. El artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo señala claramente que está prohibido efectuar el pago parcial de cesantías al trabajador antes de la terminación del contrato, salvo en los casos señalados por la ley que ya se mencionaron. Y en caso de hacer los pagos parciales directos, se perderá las sumas pagadas sin que pueda repetir lo pagado. O sea, si le entregó 6 millones de pesos por concepto de cesantías y el trabajador no las utilizó para lo que permite la ley, el pago lo pierde el empleador. Es como si nunca le hubiera cancelado las cesantías. Entonces termina el contrato de trabajo a manera de ejemplo y viene el trabajador y le dice, me debe las cesantías, no puede el empleador decir, yo ya se las entregué, acuérdese que usted me las pidió, yo se las entregué, ese pago lo pierde el empleador, le está debiendo las cesantías. Equivale a tener que pagar 2 veces las cesantías si el trabajador se lo propone. ¿Qué puede hacer el trabajador con todo y que recibió la plata? Porque es que el trabajador, como decía en su momento, no es el que tiene que conocer la ley. El que tiene que conocer la ley es el empleador. Pues el trabajador le solicita, entrégueme las cesantías, el otro le dirá, no se las entrego, ya se las pagué, me las debe, y el trabajador lo demanda, le presenta una demanda ante un juez laboral y lo denuncia, como decía ahora, ante el inspector de trabajo. ¿Por qué? Por incumplir lo que la ley manda. Esto se aplica a todo, a todo.
como decía ahora, las empleadas del servicio doméstico tienen derecho a la cesantía. Entonces, ahí está el caso de un señor, una señora que tenía una empleada y la empleada, pues le dieron las cesantías sin cumplir los requisitos por ley, le debía 6 millones de pesos, se los entregaron en dinero, no cumplió los requisitos de ley, ella vuelve y les pide las cesantías. No olvide lo que dije en clase, que no hay ninguna razón para pensar que el trabajador se va a quedar sin reclamar, que porque es muy buena persona, que porque es una persona humilde, que de pronto no tiene mucho conocimiento. Existen muchos abogados que les interesan estos casos. Y lo otro que les dije, existe la inspección de trabajo, donde no hay que pagar, y el inspector le va a clarificar cuál es su situación y va a llamar al empleador a decirle, usted violentó la norma y no tenía por qué pagarle las cesantías directamente. Ese dinero lo perdió usted y le debe las cesantías. ¿A quién? A manera de ejemplo, a la del servicio doméstico. ¿Para qué eran los 6 millones de pesos? Lo he dicho en otros momentos. Para pagarle la universidad a un hijo. Se quedó el hijo sin universidad. Torpeza, torpeza. Querer evitar el cumplimiento de la ley trae como consecuencia este tipo de sanciones y ahí está la norma muy clara. Artículo 254 del Código. Torpe, pagó las cesantías violentando la norma. Les hago ver ahí una decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre este tema. La Corte Suprema de Justicia, los máximos jueces de la República. Dice la Corte, la obligación de pago de esta prestación social recae sobre el empleador, quien de conformidad con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 debe consignar su valor liquidado antes del 15 de febrero del año siguiente, en una cuenta individual que para tal efecto escoja el trabajador en un fondo de cesantías. Escoja el trabajador. Ya se los dije en su momento. El trabajador, no el empleador. Sin embargo, puede ocurrir que el empleador incurra en el pago irregular de esta prestación, esto es, que no las consigne en un fondo, sino que las entregue directamente al trabajador. Para esta clase de situaciones que no siguen los lineamientos que al respecto ha señalado la ley laboral, existe una sanción específica que se encuentra en el artículo 254 del Código Sustantivo del Trabajo y que lo es la pérdida de lo pagado por ese concepto. La pérdida de lo pagado por ese concepto. La Corte lo que está es recordando lo que trae el código. Lo que pagó, lo perdió. Significa que tiene la deuda. ¿Y qué tal si en una empresa, microempresa, donde se comete tanto error, al empleador le da por hacer esto y tres trabajadores que tiene lo demandan? Pues seguramente se acabó la microempresa que con tanto esfuerzo creó ese microempresario. Se acabó. ¿Por qué? Porque incumplió la norma, porque lo han demandado, porque va a tener que pagar doblemente el valor de las cesantías. Lo dice el artículo 254 del Código. Continúo. ¿Quién elige el fondo de cesantía? La Ley 50 de 1990, en el numeral tercero del artículo 99, establece que será el trabajador quien debe elegir el fondo de cesantías al que se quiera afiliar y el empleado deberá consignar allí las cesantías respectivas en los plazos previstos por la ley. Reitero nuevamente, ya lo he dicho, es el trabajador el que elige, no es el empleador. Ahora, y de pronto a alguno de ustedes le habrá pasado, que jamás usted tomó la determinación de el fondo al cual iban sus cesantías. Lo hizo el empleador, pues el empleador incurrió en un acto no legal.
Él no tiene por qué desplazar la voluntad del trabajador. Es el trabajador quien elige. Y se indica a continuación, se ha llegado a creer que al ser la empresa quien paga de su bolsillo el 100% de las cesantías, esta es quien debe elegir el fondo respectivo, lo cual no es cierto. No es cierto. No es cierto que sea el empleador. No es cierto que sea la empresa. Es natural que las cesantías, al ser recursos del trabajador, éste debe tener la facultad de elegir el fondo que personal e individualmente más le convenga. Claro, porque es que los fondos que están en un mercado le ofrecen a los trabajadores unos beneficios en cuanto a intereses, en cuanto a inversiones de esas cesantías que se verá más adelante, como la ley permite que ese dinero por concepto de cesantías generen unos rendimientos unas veces mayor, otras veces menor, dependiendo de la modalidad que haya escogido el trabajador para que el fondo invierta sus recursos. Pero es el trabajador el que decide, no es el empleador. Más adelante trae un aspecto muy importante, no lo puse con negro, pero es muy importante, que es lo pertinente a la pérdida del derecho a cesantías. Entiéndase lo siguiente, los trabajadores pueden perder las cesantías, ese derecho, bajo lo que trae la ley, no por lo que quiera el empleador, bajo lo que trae la ley. Tampoco es porque el trabajador decida, yo no le voy a cobrar las cesantías. Las cesantías son un derecho irrenunciable. Es un derecho irrenunciable. No se puede ceder, no se puede regalar y tampoco, y mucho menos, ser arrebatadas, por decirlo de otra manera, robadas por el empleador. Pero se pueden perder de acuerdo a lo que establece la ley. La legislación laboral colombiana contempla que en determinadas situaciones un trabajador puede perder el derecho a recibir el auxilio de cesantías, temas que se desarrollan más adelante o a continuación. Pero se dice lo siguiente, la pérdida de la cesantía no es automática, no es automática, sino que depende de la decisión final de la justicia penal, de la decisión final de la justicia penal. De manera que en principio el empleador tan solo puede retenerlas hasta que el juez tome la decisión final, que puede ser en cualquier sentido, de modo que existe la posibilidad de que el empleador tenga que pagarla si el trabajador resulta absuelto en un proceso penal. ¿Por qué penal? Porque si el trabajador robó en la empresa y lo despiden por robo, que técnicamente en el Código Penal se llama hurto, pero comúnmente se llama robo, ese es un caso en los que puede perder las cesantías el trabajador, pero el empleado tendrá que esperar cuál fue la decisión que tomó el juez penal en ese caso. ¿Cuál fue la decisión que tomó el juez penal en ese caso? Si encontró responsable al trabajador o por el contrario no halló mérito alguno eh, frente al delito que se está indicando cometido por el trabajador. Esto es muy importante que se tenga presente. Se puede perder el derecho a las cesantías, pero si se trata de un delito y por tal motivo no se le van a pagar las cesantías, que eso es viable, hay que esperar, el empleado tiene que esperar a que la justicia penal decida. Y la justicia penal en Colombia no decide muy temprano. Dice, pérdida de la cesantía del trabajador. Continúo con el tema. El trabajador en determinadas circunstancias puede perder el derecho al auxilio de cesantías, lo que habilita al empleador para retenerlas o no pagarlas.
Básicamente, el derecho de cesantía se pierde cuando el trabajador comete delitos que afectan a la empresa o causan daños de forma intencional o premeditada. O sea, el trabajador le causó un daño premeditadamente, quiso causarle un daño al empleador o cometió un delito. Ahí se pueden perder las cesantías. Además, las cesantías se pierden por prescripción del derecho. ¿Qué es esto? Ya se los he dicho a ustedes. Si el trabajador no reclama los derechos en un término de 3 años, desde cuando en verdad adquirió el derecho, y les lo reitero, ¿cuándo se adquiere el derecho? Cuando se dieron las situaciones fácticas, o sea, el evento ocurrió y encaja perfectamente dentro de lo que trae la norma. Ahí ya se tiene un derecho. Si ya adquirió el derecho y no lo reclama en un espacio de 3 años, se pierde el derecho por prescripción. Pero debe tenerse en claro que ya hay un derecho, no una posibilidad, no una expectativa, no una probabilidad, ya hay algo concreto. La situación encaja perfectamente en la norma y permite indicar que ya tiene un derecho. No deje pasar más de 3 años en reclamarlo, en exigirlo, porque el derecho se le va a perder. Casos en que se pierde el derecho al auxilio de cesantías. El artículo 150 del Código Sustantivo del Trabajo señala que el derecho a auxilio de cesantías se pierde cuando el contrato termina por las siguientes causas. Se pierde el derecho a las cesantías. El contrato terminó. Todo acto delictuoso cometido contra el patrono o sus parientes, mire esto lo que trae la norma. Está escrito en el artículo 150. Todo acto delictuoso cometido contra el patrono o sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o el personal directivo de la empresa. Contra el patrono, sí, muy claro. Contra sus parientes, segundo grado de consanguinidad, o sea, puede ser contra el empleador, la empleadora o contra el papá o la mamá del empleador o empleadora, segundo grado de consanguinidad, o contra los hermanos del empleador o la patrona. Primero de afinidad. El primero de afinidad es con la familia, con la mamá, el papá del cónyuge o la cónyuge, o compañero o compañera permanente. Comete un delito contra los suegros, puede perder el derecho a las cesantías. O cometió un delito contra el personal directivo de la empresa, o contra el personal directivo de la empresa. Puede perder el derecho, pero como se trata de un delito, el empleador tendrá que esperar a que la justicia penal decida sobre ese asunto. Continúo. Todo daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias, materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo. Sí, causó un daño, pero pruebe el empleador que lo hizo intencionalmente, intencionalmente. El empleador tendrá que probar que tuvo todo el ánimo, toda la intención de causar ese daño y que además debe ser grave. Si la ley habla grave, no es otra cosa diferente, es grave. Si la ley habla de intencionalmente, es intencionalmente. No es de que se le cayó el computador y entonces por eso lo despido y además no le pago las cesantías. Intencionalmente. Y la prueba la tiene que aportar el empleador. Y el daño tiene que ser grave. Sigue además la norma diciendo que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio grave para la empresa. O sea, debe existir un perjuicio grave y la gravedad del perjuicio la tiene que probar el empleador. No es cualquier perjuicio. La norma claramente, literalmente, está hablando de perjuicio grave y eso es lo que hay que tener en consideración.
En tal caso, el trabajador se abstiene de pagar la cesantía hasta que la justicia decida al respecto. De modo que en principio el empleador tan solo puede retener las cesantías y el trabajador las pierde definitivamente cuando haya una decisión definitiva de la justicia, una decisión definitiva de la justicia en este caso. Bueno, si no se trata de un delito, si no se trata de un delito, no es la justicia penal. Si no se trata de un delito, es la justicia laboral, es el juez laboral quien habrá de determinar finalmente si le asistió razón al empleador de no pagar las cesantías. Reitero, porque el asunto no es penal. Si el asunto es penal, sí debe esperar a que la justicia penal decida. Ahí converge, entonces dice, lo anterior hace necesario que el empleador interponga la respectiva demanda penal y esperar la decisión final del juez sobre el asunto. Ya lo he dicho. Es preciso aclarar que la pérdida de las cesantías es efectiva cuando el contrato de trabajo termina por las causales previstas en el artículo 250 del Código. Artículo 250. Por lo que si, a pesar de haberse presentado una de las causales mencionadas, el contrato no se termina, el derecho a la cesantía no se pierde. ¿Sí? Ocurrió lo que trae el artículo 250 y el trabajador siguió ahí laborando. Pues el derecho a la cesantía no se pierde, no se pierde. Continúo. En consecuencia, para que el trabajador pierda el derecho a las cesantías, el empleador debe primero dar por terminado el contrato de trabajo, aduciendo las causas justas contempladas en el artículo 250 del Código Sustantivo del Trabajo, para luego sí argumentar las mismas causales para justificar su decisión de no pagar el auxilio de cesantías a que tiene derecho el trabajador. Es muy claro, esto ya lo he explicado, está ahí en el artículo 250. Por regla general, los conflictos son de la competencia de un juez laboral, pero en este caso específico en el que se aduce el hecho penal, la competencia sobre la falta penal le compete exclusivamente al juez penal, tal como lo ha dicho la jurisprudencia Corte Suprema de Justicia en una sentencia del 15 de noviembre del 1974. Es lo que ya he mencionado. Si el asunto es penal, hay que esperar esa la justicia penal, la que se decía. Si el asunto no tiene nada que ver con lo penal, hay que esperar a que el juez laboral decida. Tenga claro eso. No confunda un asunto con otro. No lo confunda. No confunda el asunto penal con otro asunto que no es penal. No confunda cuando interviene la justicia penal con la situación donde interviene la justicia laboral. Justicia laboral son los jueces laborales. Eso es así. No es otro, no son otros, los jueces laborales. Es probable que el trabajador sea absuelto en el proceso penal o incluso que la fiscalía decida no iniciar la investigación al trabajador, caso en el cual el trabajador que haya retenido, en el caso en el cual, aquí está mal, es el empleador, estoy corrigiendo, es el caso en el cual el empleador que haya retenido las cesantías tendrá que pagarlas definitivamente. No me permite borrar, pero se lo estoy hablando. Es el empleador que haya retenido las cesantías, tendrá que pagarlas definitivamente. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 12 de 1983, expediente 5830, con ponencia del magistrado Leonardo Antonio Montoya, dijo: el auxilio de cesantías que puede retener el patrono en el caso de que el trabajador hubiere cometido delito o delitos contra la empresa tiene una clara y específica destinación,
cubrir el monto total de la indemnización judicialmente establecida que como consecuencia de la falta tiene obligación de satisfacer el trabajador. Pero es obvio, en cuanto el mismo precepto ni expresa ni tácitamente da a entender que el derecho al auxilio de cesantía se pierda como sanción del delito, que dicho auxilio, en cuanto exceda de lo que jurídicamente se establece como monto de la obligación resarcitoria, pertenece al trabajador y a él debe entregarse luego de la imputación respectiva del pago de la indemnización que éste debe hacer. El trabajador, el empleador, ¿por qué puede retener y no paga las cesantías cuando el trabajador comete un delito? Según esto, porque esa es la manera de que el empleado, el trabajador, le reponga los perjuicios que le causó al empleador cuando cometió un delito. ¿Cómo lo va a indemnizar? Pues con las cesantías. Pues las cesantías las va a perder. Pero insisto, debe el empleador esperar a que la justicia penal decida de fondo ese tema. El otro punto es pérdida del derecho a las cesantías cuando ya se han consignado en el fondo las cesantías. Si cuando ocurren los hechos que dan lugar a la pérdida de la cesantía ya se ha consignado en el fondo de la cesantía, resulta materialmente imposible retenerla sin seguir el procedimiento adecuado. El empleador puede solicitar al fondo de cesantía de que se abstenga de pagar las cesantías al trabajador, solicitud que debe ser motivada y sustentada, para lo cual ha de llegar tanto la carta de despido como prueba del proceso penal iniciado. Entonces, el punto es este. Las cesantías están en el fondo. Ya se cometió el delito. ¿Qué puede hacer? No puede materialmente retenerlas porque están en el fondo, pero sí puede el empleador hacerle la solicitud al fondo, probando que despidió al trabajador y que hay un proceso penal para que el fondo no le cancele las cesantías al trabajador hasta que la justicia penal decida. Dice que una vez tenga la decisión definitiva del juez penal, entonces con base en ella, el empleador puede solicitar al fondo de cesantías el reintegro respectivo. O sea, ¿qué es lo que hace el empleador? Le dice al fondo, aquí hay una sentencia del juez penal, en realidad este trabajador sí cometió el delito, la justicia penal así lo estableció, esas cesantías que yo consigné, devuélvemelas, me las devuelve. Es lo que puede hacer el empleador. Recordando que lo único que la ley autoriza a retener es el auxilio de cesantías, más no las otras prestaciones, ni menos el salario del trabajador. Bien importante eso. Solamente la ley se está refiriendo a las cesantías, no se está refiriendo a la prima, no se está refiriendo al salario, a las cesantías. Cesantía es lo único que trae la ley. Que se entienda eso, que se aplique bien la ley, que no se modifique la ley. El trabajador no puede mandar el pago de cesantías retenidas por pérdida del derecho a las cesantías. Perdió el derecho, ya quedó claro que perdió el derecho, no puede reclamar el pago de las cesantías. Cuando el trabajador incurre en una conducta punible, punible es penal, que afecte a los intereses del empleador, este puede retener las cesantías, artículo 250, y proceder a entablar una demanda penal contra el trabajador. Ya se ha dicho, mientras se resuelve la demanda penal, el trabajador no puede exigir el pago de esas cesantías retenidas por medio de una demanda laboral. O sea, no puede acudir a un juez laboral y decirle al juez, es que el empleador no me pagó las cesantías. No, no se las pagó porque hay un proceso penal contra usted y habrá que esperar qué decide el juez penal, puesto que el juez laboral no puede decidir hasta tanto el juez penal decida sobre la culpabilidad o no del trabajador. El juez laboral debe esperar a qué conclusión llega la justicia penal en ese proceso. Continúo. La diapositiva siguiente tiene que ver con el tema de los intereses de las cesantías.
El empleador debe pagar a sus trabajadores los intereses sobre las cesantías que tenga acumuladas hasta 31 de diciembre a una tasa del 12% o proporcionalmente cuando el tiempo sea menor. Ya lo expliqué en la clase. El empleador debe pagar al trabajador intereses sobre las cesantías que haya acumulado cada año. Respecto a los intereses de cesantías que se deben pagar al empleado, el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 trae lo siguiente. Entonces, hay que es una norma legal sobre los intereses a la cesantía. Data de 1990, Ley 50 de 1990. Artículo 99. Si está en la ley, se cumple la ley. No otra cosa diferente, insisto tantas veces. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales al 12% anual o proporcionales por infracción en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantías con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. O sea, esto está haciendo referencia a el intereses sobre la cesantía en el régimen tradicional, en el régimen este, en donde se toma en cuenta todo el tiempo servido, en el régimen que se habla cesantías con retroactividad. Entonces, como les hice el ejercicio en el tablero, se calcula sus intereses con fundamento en el 12%. 39 y tantos millones daba el ejercicio. Esas son las cesantías, a eso se le aplica el 12% y daba 4 millones y algo el monto de las cesantías. En consecuencia, cada año se pagan intereses de cesantías del 12% respecto a la suma causada por conceptos de cesantías en el respectivo año. Entonces aquí vuelvo. Si trabajó fue un año y está en el régimen actual, la si es un año que trabajó, a manera de ejemplo sencillo y simple para entender, del 1 de enero al 31 de diciembre y se ganaba el salario mínimo, pues sus cesantías corresponden al salario mínimo del 2023 a manera de ejemplo, y sobre ese salario, sobre esa cesantía, se le calcula el 12% y ahí arroja el valor correspondiente a los intereses a las cesantías. ¿Cuándo se pagan los intereses? Ya lo dije en clase. Los intereses se pagan a más tardar el 31 de enero del año siguiente en que se causaron las cesantías, es decir, que los intereses sobre las cesantías del año 2023 se pagan a más tardar el 31 de enero del 2024. Yo anoté 2023, pero es 2024. 2024. Entiéndase, es 2024 porque fueron sobre el año 2023. Que quede claro eso. Base para liquidar los intereses de la cesantía, la base de los intereses de la cesantía son las cesantías acumuladas 31 de diciembre, ya se dijo, o en la fecha en que se realice la liquidación del contrato, en caso de que termine durante el transcurso del año. Bueno, es el contrato de 3 meses, entonces terminó el contrato, son 90 días, se calculan las cesantías proporcional a, a esos 3 meses y el valor de las cesantías, entonces se le calcula los intereses, fueron 3 meses, sería el 3%, porque es el 12% anual, lo que equivale al 1% mensual. El contrato terminó antes del 31 de diciembre. En consecuencia, se toma el saldo acumulado que el trabajador tenga por concepto de cesantías a la fecha y se le aplica el 12% si trabajó todo el año. Recordando que si este saldo acumulado no corresponde al año completo, ya sea porque inició contrato en el transcurso del año o porque terminó el contrato antes de finalizar el año, se determina de forma proporcional. La proporcionalidad de los intereses sobre las cesantías se determina automáticamente aplicando la fórmula eh, que tienen ustedes ahí y es fórmula para liquidar intereses, ahí está, cesantías acumuladas por días trabajados por 0.12 dividido 360. Esa es la fórmula para liquidar integral cesantías. Cesantías acumuladas por días trabajados por 0.12 sobre 360, porque fueron 360
Si trabajó todo el año, 360, y el 12,12 equivale al 12%, trabajó todo el año. Cesantías acumuladas, valor acumulado, cesantía a la fecha de corte o liquidación de intereses. Días a liquidar es el tiempo en días que el trabajador ha estado vinculado o el tiempo que... bueno, me pasé una parte de la diapositiva. La fórmula esta de liquidar las cesantías tiene cuatro variables. Dice, cesantías acumuladas, valor acumulado de las cesantías a la fecha de corte o de liquidación de intereses. Días a liquidar es el tiempo en días que el trabajador ha estado vinculado o el tiempo que ha pasado desde el último corte y cálculo actual de intereses, que pueden ser de un año, menos de un año o incluso más de un año. Tasa o porcentaje de interés, el porcentaje de interés es el 12%, que convertido a decimal es el 0,12. Eso es muy elemental. 360 los días para efectos laborales tiene el año, ya se conoce ese asunto. La última variable 360 es fija. Ese 360 es fijo. Siempre será 360, en tanto la variable correspondiente a los días trabajados dependerá del periodo a liquidar, que también puede ser 360, 180, 60, 30. O sea, depende de qué tiempo trabajó estuvo el trabajador. Recuerde que antes de aplicar esta fórmula debe liquidar las cesantías. Bueno, para aplicar esta fórmula, debe liquidar primero la cesantía. Pues como su nombre lo indica, los intereses sobre las cesantías se calculan sobre las cesantías, de manera que éstas se han de calcular y liquidar con anterioridad. Primero liquide las cesantías y luego los intereses. Bien. Esto ha sido lo pertinente a la clase del día jueves. Y les indico que el próximo lunes tienen la tercera evaluación de seguimiento. Próximo lunes, la tercera evaluación de seguimiento que hace parte, qué temas hacen parte para la evaluación. Lo dicho el día lunes y lo indicado en estas diapositivas. Si usted tiene alguna pregunta, hágala a tiempo para podérsela resolver. Les habló el abogado Oscar Córdoba, que estén bien.